la filosofía de la liberación es relatar parte de la historia de América Latina. La filosofía de la liberación surge al fin de los años 60, en una coyuntura mundial. En América Latina se ha dado como repercusión de una crisis de Europa, Estados Unidos, también una crisis. En el 68 vamos a conocer un movimiento estudiantil en París, en el mayo de París. Se va a conocer también el movimiento de Berkeley en Estados Unidos, pero también vamos a tener Tlatelolco en México, aquella matanza del 2 de octubre en momentos preparatorios de la Olimpiada, y en Argentina se dio también el proceso del Cordobazo, que fue la toma de una ciudad por parte de estudiantes y obreros contra la dictadura de ese entonces, que era de Onganía. Éramos un grupo de profesores en las universidades nacionales de Mendoza, de Comahue, de Córdoba, de las provincias argentinas, que nos hacíamos problemas de cómo pensar desde América Latina. Fue en ese tiempo que nos llegó a las manos la obra, por ejemplo, de Marcuse, El hombre unidimensional, de Sartre, la introducción a los condenados de la tierra de Fanon, y también el momento en que empezamos a leer a un pensador judío que se llamaba Emmanuel Levinas. Fue la coyuntura entonces política, social, bajo la represión de la dictadura, que nos hizo pensar que era posible, a partir de la tradición latinoamericana, porque éramos profesores que conocíamos la tradición de la historia de la filosofía en América Latina, de dar un salto y comenzar a pensar desde nosotros. La filosofía de la liberación surge entonces en el año 69-70, también por incitación, diríamos así, de una obra de Salazar Bondi, un peruano, que escribió un trabajo sobre, como título, que era una pregunta: ¿existe una filosofía en América Latina? Y que era respondido negativamente, en el sentido que en un mundo colonial o neocolonial, ¿cómo ha de pensarse auténticamente si el contexto es de dependencia? Y esto produjo un debate con Leopoldo Sea, el gran pensador mexicano, y en ese momento yo también intervine, pensando que si es verdad que no había habido una filosofía auténtica, reconocida en el horizonte norteamericano, europeo o africano o asiático, sí había habido un pensamiento nuestro, pero sobre todo en ese momento de la crisis era posible, desde la negatividad de nuestra opresión, pensar en el proceso de liberación. Y por eso entonces, ante movimientos como en el norte del África, los movimientos de liberación nacional, que después también se van a llamar el movimiento sandinista de liberación, y mucho después va a ser el zapatista de liberación nacional. La palabra liberación tenía un significado filosófico, pero también tenía un sentido político. Empezamos a hablar en el año 70, 71, un grupo sobre filosofía de la liberación. Era una filosofía latinoamericana que partía de nuestro horizonte, que pensaba desde los oprimidos y excluidos. Los primeros eran los indios, pero también eran los grupos populares, era la clase obrera, la clase campesina. Era una larga historia que ya la consideramos históricamente, después de la conquista, como un proceso que tenía 500 años. De tal manera que fue un pensamiento latinoamericano en diálogo con el pensamiento europeo y norteamericano, pero que realmente responde a nuestra situación. Las categorías fundamentales fueron, primero, la categoría de totalidad. La totalidad es el sistema vigente en el que nos encontramos. Pero la originalidad de Levinas fue plantearnos una categoría crítica que, como una herida que no cicatriza, permite siempre realizar la crítica. Fue la categoría de exterioridad. En todo sistema hay siempre un oprimido, un excluido, alguien que no
parte del sistema en cuanto que es oprimido por ese sistema. Y por eso entonces que desde el otro, como el pobre, la viuda, el huérfano, ya presente en los códigos de Hammurabi, allá en la Mesopotamia, hace 37 siglos, pensar desde ese pobre, ese huérfano, ese oprimido, es poner en cuestión la totalidad, es poner en cuestión el sistema. Esto que parece tan simple, suponía un repensar completamente toda la filosofía. El ser es el sistema y el no ser, y Parménides ya había dicho, el ser es, el no ser no es. El ser es lo griego y el no ser es lo no griego. Justamente ese no ser eran los bárbaros, eran los asiáticos, eran los africanos, egipcios, de tal manera que el no ser no era simplemente una nada absoluta, sino eran los no griegos. Y de ahí entonces que la propuesta era el ser es como sistema vigente, pero no el no ser es todavía más real que el ser, porque es aquello que ha sido excluido, es el otro. Y desde la alteridad del otro planteamos entonces una crítica, desde el sufrimiento de los oprimidos planteamos una crítica al ser del sistema, que era el mundo burgués, era el mundo norteamericano, el mundo europeo, pero también era la filosofía europea y norteamericana moderna que se nos había impuesto junto al colonialismo tradicional. Las colonias no eran y tampoco tenían derecho a pensar. Pero por el contrario, pensar desde las colonias, que era el mundo periférico, era pensar desde todo el mundo y pensar Europa y Estados Unidos como solo el centro. De tal manera que, paradójicamente, era un pensamiento más universal. Teníamos realmente en consideración la humanidad y al centro como un centro metropolitano de dominación metropolitana colonial. Y esto también era capitalista, era una modernidad eurocéntrica, y desde ahí empezamos a elaborar toda una filosofía distinta que va a llevar no solamente a una ontología que parte del no ser, a una lógica analógica, sino que también se va a plantear una historia distinta, ya no eurocéntrica, donde Europa deja de ser el centro, y después lentamente el pensamiento del otro como mujer y el problema de la liberación de la mujer, primero la India, la mujer mestiza y también la mujer dominada por el machismo, y la liberación pedagógica del hijo de la cultura popular ante la ideología imperante, y también la liberación económica, política del pobre y el extranjero. Suponía toda una visión distinta de la tradición filosófica y un releer a los pensadores más críticos desde Hegel, Marx, Nietzsche o Heidegger, que también de alguna manera era crítico de la modernidad, pensarlo desde el mundo colonial, desde la periferia, lo que nos suponía realmente, sin esperarlo, una enorme originalidad, porque todos los temas eran ahora nuevos. Es lo que llamamos filosofía de liberación hace casi exactamente 40 años. Y esto va a ir creciendo, de Argentina va a crecer sobre todo en Brasil, va a pasar a Colombia en gran arraigo, y luego por el exilio, por la persecución de los militares, yo y algunos otros nos instalamos en México. Aquí estuvo Parisi, estuvo Roy, estuvo otros colegas que realizamos congresos en Toluca, en el Distrito Federal, pero también después en Bogotá y en muchas otras ciudades, y se fue surgiendo ese movimiento que se llama filosofía de la liberación.